Entonces, en psicología transpersonal de tercera generación, hablamos de tres sentidos del yo. Ya dijimos el yo conceptual, que es el ego, el yo atencional, que vamos a hablar ahorita, y el yo transpersonal o espiritual. Bien, ya dijimos que el yo conceptual es visto como una cosa, como un objeto. El yo atencional es visto como un proceso. Cuando estamos en el yo atencional, el sentido de cosa, de objeto, de ente, es superado y nos ubicamos en un sentido de identidad como proceso, ¿sí? Entonces, en el yo atencional se diferencia del yo conceptual en el sentido en que en el yo atencional nosotros ya no vamos a identificarnos con los pensamientos. Vamos a poner un ejemplo. Mientras estamos en el yo conceptual, vamos a decir: estoy deprimido porque he sufrido mucho. Esa sería una declaración del yo conceptual. Si vamos al yo atencional y nos ubicamos en el yo atencional a través de las prácticas transpersonales espirituales, cuando estemos en esa condición, lo vamos a definir como: estoy experimentando sentimientos y sensaciones, ¿sí?, de tristeza, de ansiedad o de depresión. Entonces aquí hay una gran diferencia, ¿sí? Porque en el yo atencional, ¿sí?, vamos a describir la experiencia que estamos viviendo, pero no nos vamos a identificar con ella. Ni tampoco vamos a hacer referencia a un pasado o a una historia, ¿sí? Por ejemplo, en el yo atencional, en vez de decir yo sufro o yo estoy deprimido, ¿no?, vamos a decir estoy experimentando en este momento una sensación de tristeza, o estoy experimentando una sensación física de incomodidad, pero no nos vamos a etiquetar ni nos vamos a identificar con eso. Entonces, esta es una gran diferencia entre el yo conceptual y el yo atencional, ¿sí? Entonces, aquí en el yo atencional, nuestra identidad va a estar siendo definida por estar en un proceso de atención plena. Vamos a estar en una condición de observadores ecuánimes, desapasionados de la experiencia del momento presente, sin juicio, sin evaluación, manteniendo la ecuanimidad. Las evaluaciones que hacemos de la experiencia no son contundentes ni son históricas, son relativas, son descriptivas y están formuladas en el presente. Además de que son flexibles. Cuando estamos en el yo atencional, como un ejemplo, para que quede claro, es cuando estamos, pues, por ejemplo, en experiencia meditativa. Cuando nosotros entramos en un proceso de meditación, que estamos en una sesión de meditación, de atención plena, lo que hacemos es entrar en nuestro yo atencional. Entonces ahí, cuando estamos en el yo atencional, vamos a estar en un proceso de aceptación de la experiencia. Es decir, ni apego ni aversión. Y también en una condición donde el análisis mental, donde la interpretación histórica prácticamente queda en paréntesis. Cuando estamos en el yo atencional, entonces, vamos a estar en el conocimiento de la experiencia que estamos viviendo en este momento, independientemente de si es negativa o es positiva. Por eso hablamos de aceptación. El yo atencional se va a caracterizar por estar en una condición donde nuestro sentido de identidad tiene poco o nada que ver con el pasado ni con el futuro. Está aquí y ahora, observando, describiendo lo que acontece en el momento presente, sin juzgarlo, sin intentar escapar de ello, sin criticarlo, manteniéndose en una condición de curiosidad sincera y profunda, en una actitud de observación, en una condición de observadores desapasionados. Entonces, según la investigación experimental que se ha hecho y según la tradición
espiritual, es sumamente importante ir de un yo conceptual a un yo atencional. Entrar en un yo atencional es clave y fundamental para la salud interior, para el bienestar humano, ¿sí? Si no entramos a un yo atencional y nos quedamos siempre en un yo conceptual, siempre vamos a estar en el conflicto, siempre vamos a estar en el sufrimiento, ¿sí? Entonces aquí es muy importante entender que lo que estamos tratando de hacer es generar este modelo de identidad transpersonal y cuyo objetivo es, ¿sí?, superar el sufrimiento de manera indirecta, porque ya sabemos que de manera directa no podemos, es decir, no podemos superar el sufrimiento si entramos en una confrontación directamente con el sufrimiento. La vía es una vía indirecta, es una vía inteligente, elegante, sabia, ¿no? Por eso hablamos de que la psicología transpersonal, la tradición espiritual, es una tercera vía. No utiliza ni la represión ante los conflictos, pero tampoco la catarsis, como lo hacen las terapias de segunda generación. Cuando hablo de terapias de segunda generación, pues estoy hablando de terapias pues que ya quedaron muy atrás, como la terapia gestal, la programación neurolingüística, la terapia humanista, ¿no? Todas estas terapias son terapias de segunda generación, pues que ya quedaron sumamente rebasadas. Entonces el yo atencional es sumamente importante para la sanación de la psiquis. Y aquí en el yo atencional las prácticas de atención plena van a ser fundamentales. Por eso un común denominador de todas las terapias de tercera generación es la práctica de la atención plena. Este yo atencional, por ejemplo, es el tipo de identidad que es definido por la tradición budista. Cuando la tradición budista habla de los 5 agregados, que tienen que ver con las sensaciones, el cuerpo, la conciencia empírica y que se fusionan, ¿sí? Y entonces el budismo señala que el yo es un proceso, es un continuo, ¿sí?, que son lo que nos da la identidad, son elementos, ¿sí?, que en un momento dado se correlacionan y generan un sentido de identidad, pero que ahí no hay nada objetivo, no hay ningún objeto. Esa es la definición de identidad humana que generalmente el budismo sostiene. Es como si dijéramos que un carro se constituye por la convergencia, ¿verdad?, de un motor, unas llantas, unos asientos, una dirección, etcétera, y que con todo eso se junta pues forma un carro. Bueno, así también el budismo cree que el ser humano es la confluencia de varios procesos, ¿sí?, donde hay percepciones, donde hay emociones, hay sensaciones, etcétera, y eso queda la identidad humana. Sin embargo, esta es solo una interpretación del budismo, ¿no? No todas las interpretaciones budistas están en ese sentido. Entonces, a partir de eso se considera que no hay un yo. Se ha generado lo que se llama la doctrina de la anatta, la doctrina del no yo, ¿sí? Sin embargo, vamos a ver ahora, en un tercer sentido de nuestra identidad, el yo transpersonal, que sí hay un ser, ¿no? Aunque mucha de la interpretación budista dice que no hay un ser, dado de que nuestro sentido de identidad es esta confluencia de elementos. Sin embargo, una interpretación y una lectura profunda directamente de la mente del Buda, vamos a encontrar que el Buda no rechaza la idea del ser, no rechaza la idea de un yo, realmente no la rechaza, ¿no? Entonces, ahora vamos a avanzar a un tercer sentido de nuestra identidad, que es el yo transpersonal. Entonces, lo que me gustaría dejar claro ahorita, que es en terapia transpersonal es muy importante ir de un yo conceptual, o sea, ir del ego, a un yo atencional. De un yo conceptual como objeto a un yo atencional como proceso. Y de ahí vamos a ir entonces ahora a un sentido del yo transpersonal y espiritual, donde el yo ya no es ni objeto ni proceso.
El yo es conciencia.